Hola a todas y a todos. En esta tercera unidad estamos trabajando las unidades de convivencia que la sociedad genera para poder atender a los diferentes colectivos específicos con los que podemos intervenir y que por alguna razón no pueden convivir en su propia familia. Ya hemos hablado de los diferentes centros residenciales y nos falta hablar en el tema de los recursos alternativos, de los recursos intermedios y de los centros de acogida, que los vamos a dejar para el tercer y último vídeo de este tema. Así que en esta segunda lección vamos a hablar de los recursos alternativos y de los intermedios. Los recursos de alojamientos alternativos son viviendas dirigidas a personas con distintas necesidades con las que se pretende que se les permita vivir en un entorno normalizado, facilitándoles su autonomía personal. Como digo, son casas en un entorno normalizado, pero que están adaptadas a las necesidades concretas de las personas y colectivos a los que se dirigen. Son pisos normales, aunque en ocasiones se agrupan varios en una especie de complejos residenciales destinados a estos colectivos. Obviamente no es habitual que los llamemos así, recursos de alojamientos alternativos. Como veréis ahora, hay una amplia nomenclatura para este tipo de soluciones. Por ejemplo, pisos protegidos, viviendas tuteladas, alojamientos supervisados, conjuntos residenciales, etc. La diferencia entre estos recursos dependerá de 4 variables. En concreto, puede depender del colectivo al que va dirigido o del objetivo de la intervención, es decir, si son una alternativa al internamiento de las personas o bien si es una alternativa a su propio núcleo familiar. También puede depender del nivel de apoyo que se presta en el recurso, o sea, cuanto mayor sea la dependencia, más apoyo y supervisión necesitarán los y las usuarias. Y también puede depender del número de personas que conviven en esta unidad de convivencia. Bueno, a continuación nos vamos a detener en alojamientos alternativos para personas mayores, para personas con diversidad funcional o trastornos mentales, para mujeres, para menores y para personas con adicciones. En el caso de los alojamientos alternativos para personas mayores, estas son personas de más de 65 años que por fuerza deben tener un alto grado de autonomía, aunque obviamente precisan de algunas necesidades. Algunos tipos de alojamientos alternativos para personas mayores son viviendas individuales o personales, bien pisos o bien complejos urbanísticos para más personas, que deben contar con diferentes servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios. La ventaja frente a los centros es que los usuarios en estas viviendas individuales o bipersonales, las personas tienen más intimidad, pero por el contrario hay más riesgo de aislamiento y no son válidos para personas con un alto deterioro cognitivo. Otro tipo son viviendas tuteladas compartidas, algo más grandes que las anteriores, pues han de coger a más personas, entre 4 y 10. En positivo, que al convivir con más personas es más fácil que se relacionen, pero en negativo pueden surgir los típicos conflictos propios de la convivencia. Otra modalidad son pequeñas unidades de convivencia o mini residencias, que son grandes viviendas que forman parte de la red de servicios sociales de la localidad y acogen a un pequeño número de personas, entre 4 y 24, en donde se reparten las propias tareas cotidianas y cuentan con los apoyos necesarios. Otra modalidad es el acogimiento residencial, es decir, familias que acogen a personas mayores que obviamente no son familiares suyos, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Esta modalidad de acogimiento familiar de personas mayores no es muy habitual en nuestro entorno, aunque sí lo es en otros países europeos. Y por último hablamos de viviendas compartidas entre jóvenes y personas mayores. En cuanto a los alojamientos para personas con diversidad funcional o con enfermedad mental, estas son viviendas en las que se le ofrecen los servicios básicos como manutención, cuidado, ocio y diferentes programas como los de autonomía personal, habilidades sociales, etc. Dependiendo de la cantidad de apoyo que precisen los usuarios, se les conocen como viviendas tuteladas, o viviendas apoyadas, o viviendas supervisadas, o viviendas normalizadas. Bueno, ya hemos hablado de los alojamientos alternativos para personas mayores, también para personas con diversidad funcional, y ahora nos vamos a centrar en otros colectivos. En primer lugar, vamos a hablar de pisos tutelados para mujeres, en los que se busca la integración de las mujeres en riesgo de exclusión por diferentes motivos, habitualmente por violencia de género, aunque no exclusivamente. Aquí lo que se pretende es normalizar el núcleo familiar de la mujer, ofreciéndole un apoyo integral.
Son recursos temporales y que se abandonan una vez se ha normalizado la situación de la mujer y de su familia. Hablamos ahora de los pisos tutelados para menores. Hace unos años se detectó la dificultad que muchos menores encontraban a la hora de abandonar un centro residencial al cumplir los 18 años. Como alternativa surgieron estos pisos tutelados en los que se les va preparando para la vida adulta. También hay pisos dirigidos a personas drogodependientes inmersas en procesos de desintoxicación. Con ellos lo que se busca es ofrecerles un entorno seguro que garantice la privacidad a los usuarios. Es fundamental que en estos pisos se ofrezca un programa terapéutico y además, una vez que se les ha dado el alta a los y las usuarias, se les continúa haciendo un seguimiento. Y en cuanto a los centros para personas sin hogar, aquí se les suele ofrecer a estas personas sin hogar los servicios básicos, además de asesorarles sobre las vías de integración. Habitualmente para este colectivo se ofrecen albergues o residencias temporales, aunque dado que cada vez la tipología de usuarios es más amplia y diversa, van surgiendo nuevas modalidades de recurso, como por ejemplo mini residencias o viviendas tuteladas para personas sin hogar. Y hablamos ahora de los recursos intermedios. ¿Por qué se le llaman así recursos intermedios? Pues su propio nombre lo indica. Son recursos que están a medio camino entre la atención domiciliaria y la atención residencial. Por eso se llaman así, recursos intermedios. El principal objetivo de estos recursos es evitar el estrés que provoca el cuidado de una persona dependiente. Por eso, en ocasiones, a estos recursos se les denomina recursos de respiro familiar. Este tipo de recursos, dependiendo del momento del día en el que se ofrezcan, los servicios en estos recursos pueden ser de día, de noche o programas de apoyo temporal a la familia. En cuanto a los servicios de día y dependiendo del colectivo a los que se ofrecen, los hay para personas mayores, como son por ejemplo los centros de día en donde se les proporciona una atención integral, o las estancias en unidades de día, que son unidades de centros residenciales que se ofrecen durante un espacio de tiempo, durante el día, para que puedan ser usados por otros usuarios, para que los servicios de esos centros puedan ser utilizados durante el día por otros usuarios. O los hogares o clubes, que son espacios de convivencia que ofrecen diferentes servicios a personas mayores buscando su integración. Los servicios para personas con discapacidad o con enfermedad mental pueden ser los centros de día o las unidades de día, pero en este caso para personas con discapacidad, o los centros sociales para personas con enfermedad mental, también llamadas CRPS, es decir, centros de rehabilitación psicosocial, en los que lo que se busca es ofrecer hábitos de vida normalizada a las personas usuarias, o talleres ocupacionales, que ya conocemos. En el tema también se habla de centros de día para mujeres, en los que se ofrece información y atención a mujeres maltratadas. O centros de día para menores, que ofrecen recursos para el ocio de menores en riesgo de exclusión. O centros de día para personas drogodependientes, donde se realizan tratamientos de rehabilitación habitualmente durante las tardes de entre semana, de lunes a viernes. Dentro de estos recursos intermedios hemos hablado de las unidades de día. Las unidades de noche suelen estar dirigidas a personas con algún trastorno mental y con ellas se pretende facilitar el sueño a las familias y a los cuidadores. Y por último hablamos de los programas de apoyo temporal para las familias, que son recursos para ayudar a las familias de personas dependientes. Esta ayuda se puede prestar en el propio domicilio o a través de la atención en un centro mediante estancias cortas, estancias medias, habitualmente entre 3 y 5 días, o estancias más largas de más de 5 días. Estas últimas se programan para facilitar, por ejemplo, la salida de vacaciones de familiares o ante algún suceso imprevisto. Bueno, aquí terminamos el segundo vídeo de este tema dedicado a las unidades de convivencia generadas por la sociedad. Espero que os esté resultando interesante. Mucho ánimo.